8:39 en el territorio continental ecuatoriano, buscando la verdad y abogando por la unidad nacional en pro de la paz y la seguridad en el Ecuador. Queremos saludar al presidente de SEDATOS, doctor Polibio Córdoba. Lo invitamos a un diálogo de lo que sucediera este domingo con la consulta popular y el referéndum. Nos había anticipado porque hizo algunos trabajos que venía indicando lo que ocurriría en las urnas, que virtualmente sucedió eso. ¿Cuál es su lectura de estos resultados, quizás lógicos, con la pérdida de 2 de las 11 preguntas y el triunfo abrumador de las 9 preguntas? Buen día, Polibio. Buen día, pues, Miguel. Siempre es una gran satisfacción poder conversar con el país desde Radio Democracia, que lo escuchamos todos los días, de lunes a sábado. Y en este día, pues es un día sumamente especial para el país. Terminada un referéndum y una consulta popular que, como bien dices tú, habíamos hecho un seguimiento y en los últimos días, desde el día jueves, viernes, sábado, inclusive domingo, también continuamos con las encuestas que se llaman las tracking polls, o sea, son encuestas de seguimiento. Ni un solo día se deja de trabajar en estos trabajos. Debo decirles, que no son datos oficiales, ¿no? Estos son datos que son provenientes de nuestro muestreo representativo nacional de tipo probabilístico, eso sí tengo que decirlo, es sobre un procedimiento aleatorio. Son muestras representativas a nivel nacional, provincial, en áreas urbanas y rurales. Son entrevistas cara a cara con una situación muy, muy importante, que nosotros estamos con un sistema moderno, muy técnico, lo máximo que se tiene actualmente en todos los países, que se llama un Computer Assisted Personal Interviewing, y se llama un Mixed Mode. Esto vale la pena porque había ayer alguna inquietud cuando nos preguntaban también. Esto es lo que se llama, en inglés se llama un CAWI, Computer Assisted Interviewing. Entonces, eso nos hace posible conversar con las personas, que estén tranquilas de que son selecciones totalmente independientes, producto de la matemática, y de esa manera entonces ellos colaboran con nosotros. Hemos hecho en total en estos trabajos 5.712 entrevistas, de tal manera de que nos hemos estamos disponiendo ahora de los resultados día a día, pero al final, para el día de ayer, los resultados que son también los resultados complementarios en forma general. Después de esta introducción, que sí vale la pena decirla, porque se tiene que decir cómo se hizo. No es una encuesta a la salida de la votación. No, es una votación cara a cara en su domicilio o en los lugares donde estén las personas que fueron seleccionadas. Como te digo, este es un trabajo que tengo que decirlo con toda la gran satisfacción, ¿no? Que es un estudio que nos da mucha tranquilidad frente al trabajo. Ahora, aparte de solamente los resultados de la primera pregunta, segunda, etcétera, yo debo decir también que es importante de estos estudios cómo es lo que ve la gente, las expectativas del país, ¿no? Le preguntamos nosotros el día domingo, por ejemplo, el día de ayer, ¿cómo ve que va el país? ¿Va por un buen camino, por un mal camino? Después de lo que se está haciendo con esta entrevista, con esta consulta popular, y observamos que un 58% dice que el país va por un buen camino. Lo que estábamos en el mes de enero con un 44% que decía por un buen camino, y en febrero con un 55.6%. Ahora vemos, está la población afirmando con un 58% que el país va por un buen camino. O sea que vamos teniendo optimismo de qué es lo que está sucediendo.
en el país. Luego, también es importante que se analice los problemas, cómo ve los problemas del país, ¿no? ¿Cómo está la situación en general? Y esto, voy a hacer un resumen muy rápido, pues los problemas que resalta la población hasta el día de ayer, ¿no? Abril 21-24, y sigue siendo un gran problema el de la inseguridad, la delincuencia, la violencia, ¿no? Con un 24%, la situación económica, la pobreza, la crisis económica en general, tiene también un 13%, y a esto se suma pues el desempleo, el subempleo, la falta de ocupación, ¿no? Que también tiene un 10%. Pero surge un problema que antes tenía un peso pues de 6, 7, 8%, de la corrupción, del narcotráfico, ¿no? Que es un problema del 26%. También, ya menciona la gente, la crisis energética, los apagones, pues también les ha puesto en una situación difícil, y eso me dice un 7.4%. O sea, y desde luego sigue el mal manejo de la justicia, ¿no? La inestabilidad política del país, las pugnas políticas, ¿no? De esta manera, entonces, pues, también lo que sucedió con el problema de Jorge Glass en la Embajada de México, lo mencionan unos 2%, pero lo principal, la inseguridad, la situación económica, el desempleo, la corrupción, la crisis energética, los apagones, que la gente espera que en los próximos días esta situación se supere para no tener que pasar situaciones que están muy difíciles. Pero desde luego, pues, el entusiasmo, el optimismo, la esperanza que estaba en las semanas anteriores, también por debajo del 40% en general, ¿no? Ahora vemos que hay un optimismo de un 49%, del entusiasmo, del optimismo, de la esperanza, tiene un 49%. Pero a la par, 50% también hay un pesimismo. La gente está preocupada, frustrada, incierta, triste, pero bueno, ese optimismo está marcándose. Yo quiero decir, como simplemente un interlocutor de lo que hablamos en todo el país, de que las cosas para el país debe considerarse como una situación positiva. Esta, también sí es importante decirlo, es una de las pocas veces, 2 veces tal vez desde 1978 que no hemos hecho la encuesta boca de urna. Hemos hablado en días anteriores, hay 14 consultas populares que se han hecho en el país. La primera fue pues en julio del año 1869, convocado por García Moreno, pero tuvo que pasar nada menos que al año 1978 para que se haga la segunda consulta, el segundo referéndum constitucional. Y entonces, de esa manera que pasa, que esa ya la medimos, esa consulta popular, el presidente del Tribunal Supremo del Referéndum era el señor Galo Plaza. 5 de la tarde estábamos entregándole la información en la cual pues ganó el proyecto de la nueva Constitución. Vinieron luego consultas populares en tiempo de Febres Cordero, tiempos también de Sixto Durán Ballén, 2 de ellas, pues también que le medimos, y las que se han hecho a lo largo de todos los años. Pero sí te digo que es importante que este complemento que nosotros hacemos cuando podemos trabajar así como lo hacemos directamente con la población, por ejemplo, ¿y cómo queda el presidente? Es un nuevo dato que le estoy dando. ¿Cuál es la imagen que tiene? Primera vez a través tuyo. ¿Ya? ¿Cómo está la aprobación del presidente? ¿No? ¿En qué queda? Yo creo que es interesante saber cuál es la apreciación que tiene la población. Está en un 68.5% de aprobación. 68.5%. ¿Cuánto estaba en los días anteriores? Estaba en 66.1%. En el mes de abril estaba también en 68.8%. O sea, se ha movido en cifras cercanas al 70%. No llegó al 74.1% que tuvo en marzo y al 81.4% que tuvo en febrero. Pero de lo que estaba en 66.1%, el 18 de abril,
Ayer terminó con 68.5. Vale la pena. Entonces, esto es de ayer, último. ¿No le ha afectado, no le ha afectado la crisis no le ha eléctrica? afectado, no le ha afectado porque, te digo, es interesante porque nosotros conversábamos con la población post-sufragio, no a la salida de los recintos electorales, sino en su casa. Y cuando ya había llegado de votar, y por eso es que yo no podía dar los datos ayer, anoche no, porque estábamos fuera de la oportunidad, porque nos impedía la ley. Pero ahora sí, incluso hablé con las personas directivas del CNE y dije, bueno, tenemos información, no las di, no podía hacerlo, no podía darlos, pero digo, pero mañana voy a estar en Radio Democracia. Ah, bueno, perfecto, te vamos a escuchar, nos decían ellos, ¿no? Porque eso es la forma como se tiene que dar. La credibilidad del presidente ha bajado un poquito, estaba en 64, estaba en el 27 de marzo 71.4, ahora está en 63.2%. Entonces, también es interesante ver qué confianza tuvo y manifestó la población en el proceso electoral. Este es dato nuevo, este es dato de ayer, que lo estoy poniendo en este momento a través de Radio Democracia a conocimiento de la población. Bueno, manifestó confianza un 53.6. Lo que tenía antes, incluso menos del 45, 48%, menos de 50%, la población dijo. Cuando le preguntamos, ¿usted confía o no confía en el proceso electoral que se está llevando adelante por parte del CNE, del Consejo Nacional Electoral? Entonces esto, como te digo, es una tracking poll no oficial. El 53.6 dijo que sí confiaba, 37.5 que no, y un 8.9 simplemente no contestó. Pero entonces el ecuatoriano está contento, está tranquilo de que su voto fue dado en forma tal que pues que no tuvo ningún inconveniente en hacerlo. Incluso ya había un mayor conocimiento de lo que se tenía desde comienzos de abril sobre la fecha en que se va a realizar la consulta popular. Ya pasó desde el 80% incluso de la población que sí conocía. Y ha tenido oportunidad de conocer el contenido. Preguntas, esto es importante. ¿Hasta qué punto el votante llegó sabiendo el contenido de las preguntas? ¿Había tenido oportunidad de alguna vez de forma de enterarse? Entonces, de lo que estaba en un 71% el 19 de abril, ¿no? De que sí estaba más o menos al tanto, y en el 11 de abril, sobre todo, 11 días anteriores, 25% decía que estaba más o menos enterado. Al 18 de abril ya subió un 65% que decía que ya estaba más o menos enterado. Para el día de ayer, cuando se le preguntó después de la votación en su casa, estaba en el 79% que dijo que sí tuvo de alguna manera la oportunidad de conocer algo. No, como le digo, no entramos más en detalles, cómo estuvo la cuestión de los anexos, en fin, nada de eso se le preguntó, sino simplemente, si usted tuvo oportunidad de conocer el contenido de las preguntas, cuando votó, sabía cómo estaba y por qué estaba votando, de qué se trataba, un 80% en términos cerrados dijo que sí se veía. Esto es, te digo, viene a ser para nosotros un laboratorio cualitativo que fue permanente. Los grupos vocales permanentes. Esta institución, yo será que tengo pasión por mi trabajo, que lo vengo realizando desde hace 50 años, con mis hijos. ¡Qué barbaridad! Carlos desde Estados Unidos, que él maneja la central prácticamente de todo lo que es el procesamiento de información. Nancy, que es mi vicepresidenta, lo mismo. Una emoción terrible de ver cómo es lo que vamos avanzando, poniéndonos al día en todo lo que es la mejor metodología para hacer estos trabajos. Entonces, vamos desde luego ahora ya podemos entrar rápidamente a las preguntas. ¿Usted cree que el resultado de la consulta popular aportará a resolver los problemas del país? Mire, esta ya es reacción de la población que se la debe conocer. Mira lo que es el contenido de la pregunta, Miguel. ¿Usted cree que el resultado de esta consulta y referendos que usted viene votando, que usted salió hace una hora y tanto votando, aportará a resolver los problemas del país? 68% dice sí, un 32% dice que no.
Por eso es que está en la línea del optimismo, esta línea de la expectativa, esta línea en cuanto a que no era un ignorante, un analfabeto que se presentó a votar. El ecuatoriano es un ecuatoriano que ahora está... Yo me quedé ayer realmente tan satisfecho de que la población también coopera mucho para cuando está dando su explicación. Y por esa razón también el presidente, las autoridades deben considerar que ese ciudadano no puede ser traicionado. Ese ciudadano que fue a votar, que manifiesta un entusiasmo, no puede ser abandonado. Tiene que ser un ciudadano que sea atendido con gente que está capacitada para poder dirigir al país. Necesitamos que el grupo que los equipos que manejan al país sean equipos especializados, con experiencia, que no sean personas que van a aprender recién de qué se trata un ministerio. No. Perdóname que lo diga, porque yo creo que sí tengo una autoridad, porque me la da la población para poder hablar en este sentido. Necesitamos que haya eficiencia en la cuestión de trabajo. No visión política, visión nacional. No poniendo la mira en el próximo año, sino poniendo la mira en el día a día de la población. Y yo lo tengo que hablar de esta manera, te digo, porque no quiero faltar con la población que nos ha dado su confianza. Polibio, ¿y qué crees? Si bien hay credibilidad, 64% decía el presidente, 53,6% confianza, ¿qué cree que pasó con las dos preguntas, la del arbitraje internacional? Vamos a eso, y la del trabajo por horas. Para nosotros, desde luego, desde el día miércoles, jueves, viernes, sábado, ya teníamos claro que esas dos preguntas eran las preguntas que iban a ser motivo de votación contraria a la mayoría, ¿no? La votación del no y pues quedando atrás la votación sí. De la pregunta A, y aquí pues simplemente debo decir, estoy frente yo a un cuadro en donde estamos los resultados: Guayaquil, resto de la costa, Quito, resto de la sierra, la Amazonía, los hombres, las mujeres, los menores de 30 años, los mayores de 30 años. Esa es la información que nosotros la tenemos. Pues esta es la oportunidad de ver cuáles son las variaciones de provincia a provincia, del área rural al área urbana, de los jóvenes, de los mayores, de los hombres, de las mujeres. La primera pregunta, 74.7 tuvo el sí, 25.3 el no. Son resultados extraoficiales. Son resultados provenientes de nuestras tracking polls. No somos improvisados, mi querido Miguel. Somos personas que tenemos esa experiencia. 36 elecciones hemos cubierto desde el año 1974 esta etapa. La pregunta número 2. La primera pregunta era el apoyo al complementario de las Fuerzas Armadas a la Policía Nacional para combatir el crimen organizado. 74.7 sí, 25.3 el no. No. Esto es, tenemos la segunda pregunta, la extradición de ecuatorianos con las condiciones, requisitos, restricciones, impedimentos, tiene el 67% sí, 33% no. O sea, tiene más apoyo la pregunta de que se refiere con las Fuerzas Armadas. La pregunta C, el establecimiento de judicaturas especializadas en materia constitucional, tanto en primera como en segunda instancia, ¿no? Tenemos también, tiene el sí, 39.7, ¿no? Eso te digo, incluso, vamos a decir solamente una cuestión para que no sean cifras que están peleando o contraponiéndose a las cifras oficiales. En la pregunta C, también ganó el sí frente al no. En la pregunta sí, la pregunta, perdón, D. ¿El Estado ecuatoriano reconoce el arbitraje internacional como método para solucionar las controversias en materia de inversión y contratos comerciales? La respuesta en este sentido, el sí fue minoritario y ganó el no. Ganó
el no. Esto que ya estaba anticipado desde días anteriores se ratificó el día de ayer. Pásame, por favor, el presidente. Y la pregunta E del referéndum sobre de enmendar al Código de Trabajo para el contrato de trabajo a plazo fijo y por horas, nuevamente se ratificó lo que habíamos ya visto desde el jueves, viernes, sábado, y en el domingo ganó el no frente al sí. Son dos preguntas en las cuales ganó el no. La pregunta D y la pregunta E. O sea, ese es el asunto que tiene que ahora sí hacerse un análisis, ¿no?, de los resultados, y sobre todo un análisis también que hay que hacerlo, como yo te decía hace un momento, por provincias, cómo piensan los jóvenes al respecto, cómo piensan las mujeres, porque eso vale la pena que no se quede solamente sabiendo el resultado final. En las siguientes preguntas, pues, desde la pregunta F, en todas ganó el sí, ¿no? Que las Fuerzas Armadas realicen el control de armas, municiones y explosivos accesorios permanentes, las rutas, caminos, etcétera, ganó el sí. En la pregunta G, incrementar las penas de los delitos por terrorismo, financiación, producción y tráfico ilícito de sustancias sujetas a fiscalización, ganó el sí, frente al no, yo te digo, mejor no quiero entrar en contraposición con las cifras oficiales, pero ya hay un error que no pasa del 3%, debo decirte, en promedio, de las cifras oficiales con las cifras nuestras. La pregunta H, que si las personas privadas de la libertad cumplan la totalidad de su pena dentro del centro de rehabilitación, ganó el sí, ¿no?, frente al no. Y la última pregunta, que se tipifique el delito de tenencia o porte de armas, municiones o componentes que son de uso privativo de las Fuerzas Armadas, ganó también el sí frente al no. Entonces, es una demostración, pues, bueno, la última pregunta es esa, la que ya la di. Estamos en E, después viene... No, ya está. Ese es entonces, en resumen, lo que dijo la población, cómo votó, y lo que se tiene que hacer también es un verdadero análisis, ¿no?, de lo que es el resultado de cada una de las preguntas. Hay el campo propicio para que se haga un trabajo positivo, ¿no? Ya dije hace un momento, lo que también dijo, ¿usted cree que el resultado de la consulta y referéndum aportará a resolver los problemas del país? También una respuesta muy favorable de la población. Claro. El 78% dice que sí, y entonces hay una expectativa en ese sentido, ¿no?, para que ya vamos hacia lo que es país. El problema que está teniendo en este momento, por ejemplo, el problema con los apagones, ya está nuevamente. Fue solamente un caso pasajero el día domingo, que no hubo problema con la cuestión de electricidad, con la cuestión de energía, y ahora nuevamente estamos en una situación que la población está preocupada de cómo es lo que se le va a dar. El gobierno tiene la obligación también de que se tiene que hacer una explicación de los resultados con conocimiento de causa, para que entonces se demuestre de que sí hay una gestión planificada, que sí hay una gestión que está dirigida a cada uno de los sectores, sobre todo el sector de empleo. Es sumamente importante que en el país haya en el futuro una verdadera inversión. Se necesita pensar de que las empresas están dispuestas a dar trabajo, pero no están en condiciones de hacerlo porque faltan simplemente los recursos. Entonces, en este sentido, es necesario de que se vuelva a enfocar en lo que se llama la inversión extranjera directa. No es posible que en el Ecuador tengamos una inversión extranjera directa que no llega a 500 millones de dólares frente a los vecinos que tienen más, de los países que tienen más de 10.000 millones de dólares. Desde luego. Entonces, habiendo apertura como la hubo, claro, no sé si tú te recuerdas, en el año 21, habían 4.000 millones de dólares
que nosotros en los seminarios que hicimos en Estados Unidos ubicamos empresas, así también las hizo. Claro, hay que recuperar partiendo de la confianza. Muchas gracias, Polibio Córdoba, presidente de Sedatos. En definitiva, hay que transformar esa esperanza, ese optimismo que hay en la población en hechos, en respuestas que tiene que dar el gobierno, no solo en el tema de seguridad, sino en el tema de infraestructura, en el tema de servicios básicos, como es la entrega normal del fluido eléctrico. Al doctor Polibio Córdoba, presidente de Sedatos, seguiremos hablando porque este monitoreo lo hace permanentemente Sedatos y será bueno conocer esos avances, esa evolución. Porque, te digo, nos quedaríamos simplemente privados de poder cumplir con lo que nosotros decimos a la población que es consultada. Esto que ustedes dos nos están diciendo, que fíjate, casi 6,000 entrevistas en los últimos días, no es para nosotros, sino que a través de los medios de comunicación para la población. Le llega al gobierno, le llega a las entidades en general. Claro, que también, si perdóname que tendría que decir, ¿quiénes reciben nuestros datos? Son nuestros suscriptores. En buena hora que tenemos personas que están siempre interesadas en saber cómo van las cosas. Ellos reciben los informes y pues de esa manera también son instituciones, empresas, cámaras, cooperativas, bancos que reciben esa información. Pero el principal vínculo, la principal vía son los medios de comunicación que lo hacen en forma, pero totalmente, pues, conocen como tú tantos años escribiendo, siempre te leemos en tus editoriales, y eso hace que la población entonces tenga confianza de que quienes están hablando sí son personas que conocen de la materia. Estamos a las órdenes y seguimos adelante. Muchas gracias al doctor Polibio Córdoba, presidente de Sedatos, y sus datos muy ilustrativos, muy amable. Con esto cerramos la jornada de entrevistas y debates, la opinión diversa y libre en la revista de Opinión Democracia. Les recomendamos, ya viene en ExaFM, el show de la papaya. Y a los miles de seguidores de la revista de Opinión Democracia, les deseamos un feliz lunes, feliz inicio de semana a todos. Muy buen día. Desde 1984 con Gonzalo Rosero. La revista de Opinión Democracia. Siempre líderes, siempre confiables. Enseguida regresa Miguel Rivadeneira.